Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por cada bendición en cada momento. Hoy especialmente te pedimos que nos concedas la luz para nuestro entendimiento y la mejor inspiración para nuestros sentimientos. Que disfrutemos cada día, cada instante, cada amanecer. Que en la noche nos encomendemos a tu bondad y al amanecer agradezcamos la oportunidad nueva que nos das. Gracias, Señor, porque nos regalas esta jornada que se presenta siempre desafiante, con incertidumbres, pero en la que vivimos siempre en la confianza, en la esperanza renovada, con una fe inquebrantable. Gracias, Señor, te pedimos tu gracia para nuestro caminar. Bien, a esta reflexión le he puesto disfrutar a los que nos deja. Podríamos ponerle valorar, de hecho el verso puede traducirse de forma distinta. Cuando alguna vez he hablado acerca de este regalo de mi ministerio, del ministerio de la palabra, sobre todo en el regalo de que no es cualquier palabra, sino la misma palabra de Dios, y sobre todo la persona de Jesucristo, que es la misma palabra de Dios encarnada, la revelación perfecta de lo que Dios nos ofrece. Les he comunicado siempre que cada día tiene siempre esa palabra, mucha vida, como la carta a los hebreos lo ha descrito, es más penetrante que espada de dos filos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ese es el ejercicio siempre en torno a la comunicación. Te lo comento porque así como existe un esquema dentro de lo que es la comunicación como tal, o sea, los comunicólogos, creo que más allá de esto, el regalo del Ministerio de la Palabra va con mucha más fuerza y riqueza porque hay vida en la palabra de Dios, pero hay vida en quienes recibimos esa palabra de Dios. Entonces, un ejercicio de vida perfecta. Por eso te comentaba que generalmente cuando un servidor prepara sus reflexiones, trato de buscar lo que a mí me dice, lo que me ilumina a mí, qué me pide a mí, digamos, qué aspecto de mi vida está orientando. Y, y en base a eso, poner los mejores códigos para poder comunicarla. Pero esto al mismo tiempo se presenta ante la riqueza de aquellos que escuchan el mensaje. Si aquí estamos ahorita 8 personas, esas 8 personas se encargan de decodificar. Es decir, yo soy quien codifico, yo soy quien pongo los códigos porque es mi ejercicio como emisor, como aquel que emite, pero aquel que es receptor o aquel que recibe se encarga de codificar. Por eso el mismo mensaje puede tener 8 orientaciones en aquellos 8 que escuchan, porque cada uno vive momentos distintos. Es ahí donde yo les expreso, es esa doble vida que tiene la palabra de Dios, porque la palabra tiene vida, pero quien escucha la palabra también tiene vida, tiene historia, tiene circunstancias concretas, tiene alegrías, tiene momentos difíciles, tiene muchos logros, pero también tiene incertidumbres. Entonces, hoy te lo comento porque el texto de hoy del capítulo 2 de San Marcos, aun cuando ya lo hayamos en algún momento compartido, no en San Marcos, sino en San Lucas, que así lo compartimos hace unos 5 meses, pero hoy es un momento distinto al de hace 5 meses, el que estamos viviendo tú y yo. Y entonces esa palabra que es vida se enfrenta a una persona que tiene una vida concreta y que recibe esa palabra orientando esa vida concreta que está experimentando.
Te comento esto y bueno, voy a las fotografías que te comparto. Está a la mano izquierda tuya mirando de frente Luis Antonio Garza León. Recién falleció la semana pasada. Hijo de Rebequita, que se conecta todos los sábados a la misa, hermano obviamente de Becky o de Rebeca, que también ha estado aquí en el call center. Luis Antonio, yo lo conocí el año 92, hace 28 años, 29 ya vamos para él, 28 y medio, porque yo llegué en septiembre a la parroquia de San Juan Bosco. Y recién llegado, o sea, yo llegué hacia el día 12 de septiembre y hacia el final del mes de septiembre hubo un retiro que se llamaba DEJ, Dinámica de Encuentro Juvenil, y ahí fue Luis Antonio. Y bueno, desde entonces hicimos lazos de amistad. Él no estaba confirmado, yo fui su padrino de confirmación, y pues bueno, se convirtió él, su hermana y su hermano, los tres, Luis Antonio, Rebeca y Manuel, eran los tres hermanos, Garza León, en apóstoles ahí de la parroquia de San Juan Bosco. O sea, los tres estuvieron trabajando y luego después, como son bien amigueros, fueron trayendo otros amigos. Y estuvo algunos primos. Eugenia Reza es prima de ellos, también ahí estuvo muy intenso, muy intensa dentro de lo que era el apostolado. Y luego estuvo también eh, un joven que después entró al seminario y que también ha estado aquí sirviendo al call center, ya tiene tiempo que no, se llama Andrés García Toba, es primo de ellos. García Toba les puede sonar sobre todo a quienes estamos en coordinación porque son apellidos no tan comunes. García Toba estuvo en el seminario, era primo de ellos. Y pues bueno, te comento esto porque, bueno, Luis falleció la semana pasada. A mí me tocó celebrar la misa, creo que fue el pasado miércoles. Yo compartí la homilía ya dentro del Facebook y Pollito me ayudó, Sergio y Ceci con el canto, el Ministerio del Canto compartieron la celebración y bueno, fue yo creo que de las misas y Pollito al rato, digamos, no necesitamos preguntarle, pero te comento sobre todo por la fuerza de lo que te expreso. Eh, Hubo 199 personas conectadas a la misa. 199. Fue una misa que empezamos a las 9 de la noche y terminamos como a las 10:15, 10:30. Una misa larga, prolongada, pero pues en la fe cristiana. Y pues bueno, ahorita te compartiré algo sobre esto. Y a la mano derecha de tu pantalla está el padre Martín Bustillos. Él fue contemporáneo mío en el seminario. Y bueno, él estudió por Saltillo y cuando se erigió la diócesis de Piedras Negras, Martín quedó en la parte norte porque él es del norte de Coahuila y se quedó en la diócesis de Piedras Negras. Bueno, Martín Bustillos también acaba de fallecer, o sea, obviamente ambos por la situación del COVID-19. Y pues bueno, ha consternado mucho la muerte de Martín Bustillos, una persona con mucha dedicación. Él formaba parte, por eso esa estola un poco rara. Si te fijas, tiene dos mundos con colores, obviamente con la silueta de la República Mexicana de nuestro país, porque él pertenece o él formó parte de un agrupamiento que se llama Pandillas de Jesús, pandillistas, un grupo de jóvenes muy fuerte en el país, muy parecido a las jornadas, pero dedicado más bien a jóvenes adolescentes. Si te fijas, los jóvenes que se ven allá en el fondo son pandillistas, son más jovencitos adolescentes. Y pues bueno, o sea, en torno a esto te compartiré tanto algo de Luis como algo del padre Martín Bustillos, en torno a lo que significa cómo la palabra de Dios hoy nos ilumina de una forma nueva, porque hay situaciones nuevas que estamos viviendo. Pero bien, vamos entonces al texto del Evangelio, el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos.
Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. También se echa vino nuevo en odres viejos. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, muchas cosas por hablar. Dios mediante tenemos otros dos momentos. Pero bueno, vuelvo hacia lo que he subrayado. Hay muchos mensajes, ahorita lo veremos, pero a mí me ocupa sobre todo invitarnos a que disfrutemos del tiempo mientras que alguien está con nosotros, porque hay un momento en que alguien ya no está con nosotros. Nosotros querremos regresar el tiempo atrás, pero esto es simple y sencillamente imposible. O sea, no es posible regresar el tiempo atrás. Y bueno, adelante, Fer, recuperamos esta fotografía inicial con la fotografía de mi ahijadito, Luis Antonio Garza León. Y te comparto adelante la siguiente diapositiva, un mensaje que en realidad considero no estoy faltando a la privacidad, porque en realidad esto lo compartió Becky o Rebeca, la hermana de mi ahijadito, en las redes sociales, en Facebook concretamente. Y dice: gracias a todos por sus oraciones por mi amado hermano. Ayer se fue al cielo. Los que conocían a Toño, se llama Luis Antonio, los que conocían a Toño saben que era una persona excepcional, mi primer amigo, el que me iba a defender a caratazos de todo lo que me sucediera, el que me contaba 1000 historias increíbles en mi infancia, el que me cuidó a mí y a mis amigas en la adolescencia, el más discreto. Jamás juzgaba a nadie, a todos los justificaba, menos a los que tuvieran faltas de ortografía. Nos decía que nos iba a cortar los dedos gordos si no escribíamos bien en el chat. El que todo sabía, apasionado de los libros, de las series raritas, genio de las computadoras. Amaba las camisetas tipo Sheldon, los sombreros y las fachas. Súper generoso de su tiempo, dinero y esfuerzo. Un superhijo que siempre cuidó a mi papá y a mi mamá. Era el consentido. Un esposo amoroso y mandilón, dedicado al 100 a su familia. Un padre amoroso, presente, comprensivo y paciente. Un tío inolvidable que siempre estuvo para sus sobrinos. Se fue un gran hombre. Gordo, te voy a extrañar cada segundo de mi vida. Te amo. Así escribió Becky sobre mi ahijadito Luis Antonio. Efectivamente, un buen hombre. Cuando celebré la misa esa noche del miércoles, hace menos de una semana, tomé el formato de la celebración eucarística para quienes difundieron el Evangelio. Hay un formato dentro del misal romano, libro rojo grandote que usamos para la celebración de la Santa Misa, donde vienen diferentes motivos de defunción o diferentes elementos de aquellos que fallecieron. Hay una misa para el Papa, para el obispo, para el sacerdote, para el diácono. Hay misa para los propios papás. Yo tengo ahí un formato que utilicé cuando mis papás fallecieron. Hay un formato para cuando alguien muere joven, también lo utilicé. Hay un formato para quienes
mueren en un accidente. Hay un formato para quienes tienen una larga agonía. Y así hay una serie de formatos en las oraciones cuando acontece la muerte de diferente manera. Pero hay un formato para quienes sirvieron al Evangelio, quienes predicaron a Cristo, para quienes tuvieron tiempo para Cristo, para hacer un apostolado. Y bueno, ese fue el formato que un servidor utilizó. Y bueno, o sea, hablando de ese disfrutar al esposo mientras que el esposo está con nosotros, hablar de ya les quitarán al esposo y habrá momentos en que se les será arrebatado, como dice el Evangelio. Creo que es algo de lo que hoy somos más conscientes, te repito, porque cada momento de nuestra historia hace que la palabra de Dios, que es viva, ilumine una historia que también es una historia viva. Y por eso reitero, quienes estamos aquí que hemos vivido cosas distintas, eh, recibimos esa luz de Dios porque decodificamos, porque cada uno vamos quitando los códigos y vamos haciendo nuestra la enseñanza de la palabra de Dios. Y junto con la fotografía que te compartía de Martín Bustillos, te comparto un mensaje que generó precisamente nuestro hermano Martín Bustillos, como el padre Vicente Anguiano, que tú ya ubicas, un hermano, el padre Roberto, más digo Roberto, hay varios Robertos, sí puedo decirte que no es el padre Roberto Figueroa, porque quizá de los Robertos el más conocido, un Roberto, y nos escribe esto en el chat. Tenemos un chat de Facebook de los sacerdotes, donde estamos alrededor de 500. Y entonces, esto es obviamente un grupo cerrado. Yo extraigo esto porque creo que nos ayuda, sobre todo ante estos acontecimientos, donde ha muerto el padre Osvaldo, donde ha muerto el padre Panchito Delgado de la parroquia del Rosario, donde ha muerto nuestro padre hermano, el padre Vicente, donde ahora pues te comentaba de Martín Bustillos, y dice, hay que cuidarnos, así lo tituló. Padres, o sea, estamos en enero. Feliz año nuevo a todos o a todes, para ser inclusive. Ya ven que ahora en lugar de todos y todas se utiliza todes. Dice, no soy quien para escribir lo siguiente, si no le hacemos caso a la autoridad religiosa, o sea, al arzobispo, y civil, o sea, lo que es sistema de salud, menos a lo que su servidor les pueda comentar, pero no va de más. Padres, es muy importante que seamos prudentes, nos cuidemos a nosotros mismos y cuidemos a los nuestros. Si estamos amolados por sobrepeso, diabetes, hipertensión o alguna comorbilidad, ¿para qué le buscamos tres pies al gato sin el afán de señalar? Hay raza que, como pasó el inicio de la pandemia, hacían fiestas de cumpleaños o reuniones que resultó con presumible raza enferma. Hay raza que aún y con lo que pasa se va de vacaciones y en grupos. Hay raza que en buena voluntad se va a impartir sacramentos a otras diócesis. Raza, hay que cuidarnos. Esto por amor propio, por responsabilidad con la iglesia y deber ciudadano. Nos pega todas estas acciones de imprudencia. Parece que nos golpeará en las cuotas del seguro. Por atendernos a nosotros le restamos atención a alguien que lo necesita. Es decir, que se enfermó aún y haya sido prudente. Si nos enfermamos y recuperamos, sería lo ideal, terminamos jodidos por las secuelas. Si somos pocos curas y no nos cuidamos, el ejemplo que damos. Nadie estamos exentos de enfermarnos realmente por hacer nuestro trabajo con prudencia al cuidarnos. Lo triste es que nos contagiemos por imprudencia y hacerles creer a los fieles que es porque estamos trabajando. Postdata, pur simul. Es esta expresión final, la que puso Roberto, es la frase de Galileo Galilei cuando le pidieron que se retractara la Santa Inquisición sobre su teoría llamada heliocéntrica. O sea, helio significa sol. Él decía que el sol era el centro del sistema solar y que no era la Tierra, una teoría geocéntrica, donde la Tierra era el lugar donde giraba el sol
y la luna y todos los planetas. Entonces Galileo Galilei manifestaba que no era la Tierra el centro donde giraba todo, sino el Sol donde giraba la Tierra y todo el sistema solar y un montón de galaxias todavía en torno a nuestra galaxia también y todo ello. Y bueno, le pidieron que se retractara de la teoría llamada heliocéntrica o del Sol como el centro del sistema solar. Y él dice, bueno, sí, me retracto. Pur si move, decía. Y sin embargo se mueve. Es lo que se traduce. Pur si move significa sin embargo se mueve. Es decir, como quiera, la Tierra se mueve. O sea, la Tierra no está estática. La Tierra se mueve y se mueve en torno al eje de lo que es el sistema solar. Bien, adelante voy a tratar de, creo que el preámbulo largo, pero nos ayuda, nos permite que ya lo demás vayamos aterrizándolo, sobre todo en torno a las cuestiones prácticas. Hay muchas enseñanzas. En este texto del Evangelio te decía, en la tarde y en la noche, con el favor de Dios, compartiré otras dos textos, otros dos contenidos. Primero, primera enseñanza, Jesús es el novio que se desposará con el nuevo Israel, las bodas del Cordero. ¿Puede acaso los amigos del novio ayunar mientras que el novio está con ellos? Segundo, el ayuno lo hacían para acelerar la venida del Mesías. Pero el Señor dice, pues el esposo está con ustedes, el Mesías está frente a ellos, no es necesario el ayuno. O sea, vuelvo otra vez. El judío ayunaba porque era una forma de acelerar que el Mesías ya viniera. Y el Señor dice, el Mesías ya está con ustedes. Dice, un día la novia dejará la casa de su padre, que es Adán, o sea, Jesús es el novio y la novia es Israel, para ir a la casa del esposo, que es Cristo. O sea, si Cristo es el novio y es el esposo, un día dejaremos la tierra para ir a la casa de nuestro esposo. ¿Cuál es la casa del esposo? El cielo. Hoy sí ayunamos, o sea, tú y yo hoy sí ayunamos, pues porque es una forma de unirnos a Dios. Incluso cuando hacemos algún ofrecimiento, es bueno el ayuno porque es una forma también de decirle, Señor, esto que te pido, trabajo, salud, fortaleza por mi familia, te lo ofrezco también con ayuno para que mi palabra vaya unida a mis acciones. Si mis palabras son oración, mis acciones también son oración. Por eso el ayuno se convierte también en una obra de piedad, porque también es una forma de hablar con Dios, no con palabras, sino con algo de lo que yo me estoy privando. También lo que hoy estoy enfatizando, la presencia en el tiempo es efímera. Incluso cuando Dios estuvo con nosotros, no iba a estar permanentemente con nosotros. O sea, hay una transitoriedad y por lo tanto hay una fugacidad dentro de lo que acontece dentro del tiempo. Bien, ¿cómo explicarte? Adelante. ¿Cómo motivarte a fin de que veas las realidades con esta óptica? Posiblemente te ayude este texto de un soneto de Francisco Luis Bernardés en su libro La llamada La ciudad sin Dios. Dice, y el tiempo que discurre hasta la muerte no cuenta por el tiempo que ha pasado, sino por el tiempo que me falta para verte. La ciudad sin Laura, perdón. ¿Cómo explicarte? O sea, un día la persona ya no está. Y dice, y el tiempo que discurre hasta la muerte no cuenta por el tiempo que ha pasado, sino por el tiempo que me falta para verte. Algún día volveremos a encontrarnos, pero cuando Dios diga, y mientras tanto nosotros debemos seguir nuestra vida, nuestro curso, cuidándonos. Te comparto lo que viven muchas familias hoy en día, adelante, de Edward Jackson, este breve pensamiento que se llama el duelo. O sea, hoy vivimos un tiempo de duelo, un tiempo de luto. Dice Edward Jackson, duelo es una joven viuda que ha de pensar cómo sacar adelante a sus 3 hijos pequeños ella sola. ¿Qué es el duelo? Es la cólera de un hombre tan desconcertado por la incertidumbre y la confusión que explota con la primera persona que se encuentra. El duelo es la viejecita que va al funeral de un desconocido y en el cementerio llora por sí misma por cuando llegará ese día para el que nadie le está ayudando a prepararse.
Duelo es una madre que va todos los días al cementerio para permanecer algunos momentos en silencio antes de comenzar sus tareas cotidianas. Duelo es el vacío que sientes cuando estás solo en la mesa después de haber comido durante años y años con otro. Duelo es acostumbrarse a ir a la cama sin dar las buenas noches a quien ya no existe. Duelo es desear que las cosas fuesen diversas, pero saber que no lo son ni volverán a ser. Así es. O sea, las cosas ya no volverán atrás. Lo que decía David cuando muere su pequeño hijo, el agua derramada en la tierra, ¿quién puede volverlo al cántaro? Entonces hay que disfrutar la vida. Adelante. Y esta frase de el título, que es una frase breve, pero muy, muy real. O sea, la muerte es cierta y la hora es incierta. ¿Cuándo será la hora de la muerte? No sé. Lo que sí sé es que habrá una hora. La muerte es cierta y la hora es incierta. Y este texto anónimo que te decía, te compartía en la primera diapositiva, la muerte al separarnos del que se aleja nos enseña a acercarnos a los que deja. Ojalá que fuera así. Ojalá que hoy disfrutemos de quien está a nuestro lado. A suerte de que vienen estas afirmaciones que te comparto. Hablo pues de la melancolía que hoy se vive ante la separación de las personas que se aman, en esa disparidad de plazos, o sea, sobre todo cuando de pronto hay algo repentino, alguien tiene que emprender el camino y alguien se queda. O sea, cuidémonos porque eh, la vida ya no es igual, obviamente, para el que ya no está con nosotros, pero tampoco va a ser igual para quienes se quedan en el dolor, en la situación difícil que se afronta. Por eso, adelante, hay que luchar contra la costumbre. Se vuelve costumbre levantarme cada día, se vuelve costumbre respirar, alimentarme, tomar un poco, no crean que es chévere, soy cero alcohol, un juguito de manzana con un poquito de aloe vera, para que no sepa muy dulce. Pero se vuelve una costumbre el beber algo que nos agrada, el caminar, el mirar, el escuchar. Lo peor de todo es que algunos nos acostumbramos a Dios y a lo más sagrado. O sea, el sacerdote se acostumbra a su ministerio que es tan especial, tan grande, no por él, sino por lo que es de Dios. Obviamente al acostumbrarnos a todo lo anterior no lo agradecemos y al no agradecerlo obviamente no se valora. Pero sí, cuando algo se pierde, entonces le reclamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué me impides que alguien esté conmigo? O sea, todavía, o sea, tú y yo afrontamos de pronto esos momentos difíciles. Cuando murió el padre Vicente, una persona cercana, o sea, de esas que conozco hace 28 años, y que también han estado aquí en el call center, me pusieron, estoy enojada con Dios, así. Estoy enojada con Dios. Y es válido, o sea, es válido, es la cuarta palabra en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, es esa sensación. Pero bueno, qué curioso que cuando carecemos de algo o de alguien, nos volvemos sensibles, le reclamamos a Dios aquello que a veces no agradecemos mientras que lo conservamos. Por eso, adelante, quizá la enfermedad que hoy tenemos que afrontar es la enfermedad de la rutina y la costumbre. Son los vicios con los que luchamos. Lo que nos falta es lo que apreciamos cuando no lo tenemos. Un día el jardín del vecino se ve más verde que el mío, porque no es el mío. El libro que está en el estante se empolva sin leerlo. Ahorita decía Becky que Luis era un empedernido lector de libros y lo era, siempre con un libro y siempre platicando de todos los libros. A lo mejor por eso le gustaba que platicáramos mucho. Oye, padre, a ver, recomiéndame. Y bueno, mi ahijadito y yo platicábamos una gran cantidad de temas. Entonces, pero cuando alguien se lleva el libro, entonces sí lo extrañamos. Obviamente, cuando hablamos de lo más grande, como es nuestra familia, esta viejecita sentada en el sofá, que se llama mamá, pasa días y noches sin que nadie la visite,
porque ahí está, pero un día no está, y un día la silla está vacía, y duelen los ojos con lágrimas ardientes, y el corazón sufre soledad, sufre vacío y nostalgia. Por eso, adelante hoy tenemos también que reconstruir y fumigar nuestros hogares, nuestra vida familiar. Los cónyuges deben volver a reubicarse en su papel de compañero de viaje, de esa ayuda adecuada el uno para el otro, como lo pensó Dios, así como lo tenía pensado. Hoy pidamos al Señor que fumigue nuestros hogares contra esa porilla de la costumbre que le está destrozando. Que el Señor pues nos bendiga durante el día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.